¿Qué es eso de consagrarse a la Santísima Virgen María? ¿Quién como Dios? Un saludo para todos en el Señor. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Podríamos hablar mejor de una consagración a Jesús por medio de María, aunque ordinariamente se le conozca como la consagración a la Santísima Virgen María. Y para entender qué es esto de consagrarse, digamos de entrada en qué consiste la esencia de la consagración. Es la renovación consciente de nuestros compromisos bautismales. En efecto, el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 8, nos dice: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios nos ha elegido, escuchen bien, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido nuevamente de antemano para ser sus hijos adoptivos, elección, hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia, con la que nos agració, la gracia, nos agració en el amado. Por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, gracias a la inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos dice entonces que hemos sido elegidos. ¿Y en qué consiste esa elección? En hacernos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Por la gracia, nos agració en el amado. ¿Y cómo conseguimos esa gracia? Por la redención de Cristo. ¿En qué consiste entonces la consagración? En renovar los compromisos bautismales. Y en la consagración bautismal, que es nuestra consagración por excelencia, nosotros hemos sido elegidos por Dios para ser sus hijos por medio de la gracia debido o gracias a la redención de Cristo. Por eso el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium en el numeral 10 dice que nosotros hemos sido consagrados por el bautismo, regenerados por la gracia. Entonces, la consagración en sí misma es eso, es la renovación de los compromisos bautismales. Significa que no es que te añada compromisos el hecho de consagrarte a Jesús por María, sino que te ayuda a vivirlos de una manera adecuada. Los compromisos ya los tenemos por el solo hecho de ser bautizados. Pero la consagración que vamos a explicar a continuación cómo se hace, lo que hace es darnos herramientas, elementos para poder vivir adecuadamente estos compromisos bautismales. De manera que Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, que es el libro base sobre el cual se hace todo el proceso de preparación, establece con toda claridad que esta consagración tiene como fundamento el bautismo. Numeral 120. La perfecta consagración a Jesucristo es, por lo mismo, una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Entonces, en primer lugar, consagrarse, renovar los compromisos bautismales. Pero es que muchos de nosotros fuimos bautizados y no hemos vivido como auténticos bautizados. Hemos dejado, digamos, el bautismo a un lado y no hemos sido conscientes de que al bautizarnos nosotros renunciamos al mundo, al demonio, a la carne, en términos generales al pecado, y nos entregamos completamente a Jesucristo. Y esta entrega a Jesucristo, pues muchas veces no la hemos vivido en la práctica. Y necesitamos entonces trabajarle a la coherencia. La consagración es buscar ser coherentes. Si es que somos bautizados, vivamos como bautizados. Vivamos consistentemente, vivamos coherentemente esos compromisos bautismales. Pero hemos escuchado hablar de muchas consagraciones. ¿Qué de especial tiene esta por el método de Montfort? Pues le voy a decir varias cosas. En primer lugar, es la única consagración recomendada por los papas. En el numeral 48 de la encíclica Redemptoris Mater, San Juan Pablo II escribe: A este propósito, me es grato recordar, entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Griñón de Montfort, el cual
proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Entonces, nosotros como Lazos de Amor Mariano no hacemos una consagración de lazos, sino que somos difusores de una espiritualidad que ya es patrimonio de la Iglesia Universal. San Juan Pablo II fue canonizado viviendo esta espiritualidad. Digamos, la espiritualidad que logró la santidad de San Juan Pablo II fue precisamente esta consagración total a Jesús por medio de María. Y aclaro esto porque existen diversas consagraciones, unas de carácter más devocional, y tú ya mismo podrías ponerte de rodillas y hacer esa bellísima oración de «Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos», y quedas consagrado devocionalmente. Pero cuando hablamos de esta consagración según el método de Montfort, hablamos de la necesidad de renovar los compromisos bautismales. Por eso se tiene que estar dispuesto, efectivamente, a renunciar al mundo, al demonio, a la carne, efectivamente a renunciar a mi vida de pecado para entregarme a Jesucristo. Si es que yo no estoy dispuesto a esto, pues no me podría consagrar. Sin embargo, Montfort propone además un itinerario para hacer esta consagración. Él no simplemente dice renuncie, sino que dice venga yo lo acompaño para que usted pueda hacer esas renuncias y esa entrega a Jesucristo. Y propone 33 días para hacer el proceso de consagración. Es otra característica propia de esta devoción, que tiene un proceso serio de preparación. Y el mismo Montfort dice en los numerales 2.27 al 2.30 del Tratado de la Verdadera Devoción, que es el libro sobre el cual se basa toda la consagración, lo siguiente. Quienes deseen abrazar esta devoción particular dedicarán 12 días, por lo menos, a vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen María. Entonces, él habla primero de 12 días para vaciarse del espíritu del mundo. Son 12 días donde trabajaremos precisamente ese espíritu mundano que es todo lo opuesto al espíritu de Jesucristo. Ese espíritu que se nos filtra de una manera tan sorprendente a través de los medios de comunicación, a través de pensamientos, a través de ideas, a través de falsos modelos, tan contrario al espíritu de Jesucristo. Es un espíritu completamente opuesto al de las bienaventuranzas. Y son 12 días para trabajar precisamente en vaciarnos de esto. Vienen 3 semanas siguientes, o sea, 7, 7 y 7. Los primeros 7 días, dice Montfort, durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad para pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. 12 días para vaciarnos del mundo, 7 días para conocernos a nosotros mismos, 7 días para vaciarnos de nosotros mismos también y para llenarnos de nuestro Señor. Durante la segunda semana se dedicarán con todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen María. Entonces tenemos la segunda semana, conocimiento de María. Y vamos a enamorarnos de nuestra Madre, vamos a ver en qué consiste vivir unidos a nuestra Madre para imitarla y ser verdaderos discípulos de Cristo, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Óigame bien, la última semana se dedica enteramente a Jesús. ¿Por qué llegamos al final a Jesús? Porque precisamente San Luis de Montfort dice que Cristo es el fin último de esta devoción. Mientras que María es el fin próximo o medio, Cristo es el fin último. Por eso es consagración a Jesús por medio de María, pero nos quedamos con Cristo, nos quedamos con Cristo. Entonces hemos dicho, primero, la consagración montfortiana es la renovación de los compromisos bautismales, distinto a una simple devoción. Segundo, es recomendada por los papas. Tercero, exige una seria preparación. Cuarto, es cristocéntrica. Cristocéntrica. María no es el centro, Cristo es el centro. Lo que pasa es que allí donde está Cristo está María. Entonces, María está en el corazón de Cristo. Y por eso es imposible separarlos. Y así dice Montfort. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Escuchen esto tan impresionante. Si la devoción a la Santísima Virgen nos apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero como ya he demostrado, y volveré a demostrarlo más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo y amarlo con ternura y servirlo con fidelidad.
Entonces Cristo es el centro, pero es que cuando nos enamoramos de la Virgen, ella solo sabe señalarnos a Cristo. Cuando nos entregamos a María, ella lo único que sabe hacer es llevarnos en sus brazos hasta su Hijo. María solo sabe señalar a Cristo. Dice Montfort, María es como el río que siempre llega al mar, que es Cristo. Como las aguas de los ríos que siempre llegan al mar. Así es María. Y dice Montfort más adelante, si yo digo María, ella dice Jesús. Ella dice Jesús. Siguiente característica de esta consagración, la totalidad de la entrega. Esta consagración exige que nosotros entreguemos todo a Jesús por María. No significa que tenemos que ser sacerdotes o tenemos que ser religiosas o no significa que vayamos a cambiar nuestro estado de vida. No, lo único que significa es que vamos a asumir de verdad esto que dijimos en el bautismo o que dijeron nuestros padrinos en el bautismo por nosotros. Le pertenecemos completamente a Cristo. Y entonces en la consagración San Luis de Montfort dice que hemos de entregarle a la Santísima Virgen María y por medio de ella a Jesús nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes interiores, nuestros bienes exteriores, todo cuanto tenemos y todo cuanto tendremos. De manera que uno se consagra y le dice al Señor, todo es tuyo, encárgate tú. Yo voy a seguir administrando los bienes que tengo, pero ya sé que no me pertenecen, ya sé que los voy a utilizar para extender el reino y voy a dejar de pensar simplemente en mi egoísmo y voy a empezar a pensar en la extensión del reino. Por eso es tan bella esta consagración. Última característica de esta consagración, de esta devoción tan especial, es que nos lleva a vivir estrechamente unidos a Jesús por medio de María. En eso consiste finalmente la santidad. La santidad consiste en unirnos a Jesús. En esta ocasión lo vamos a hacer a través de María. ¿Y por qué a través de María? Porque no ha habido criatura que más estrechamente haya estado unida a Dios. Mire usted, hija del Padre de una manera del todo predilecta, porque el Padre la escogió para encarnar a su divino Hijo en sus entrañas. Madre del Hijo. ¿Quién puede decir que es madre de Dios? La Virgen Santísima es la única criatura que puede decir soy madre de Dios. Ella encarnó en sus entrañas al Verbo eterno del Padre. Esposa del Espíritu Santo. Claro que es un título del todo devocional, es un título metafórico. Este título ha sido dado a la Virgen María por distintos santos, entre ellos San Luis de Montfort, pero también San Maximiliano María Kolbe, pero también San Francisco de Asís, y hay que entenderlo adecuadamente. Miren que el Espíritu Santo descendió sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Es decir, el Espíritu Santo hizo de María su posesión. ¿Qué criatura ha estado más unida a Dios que la Santísima Virgen María? Pues entonces vamos a imitarla a ella para unirnos nosotros también perfectamente a Dios. Al terminar todo este proceso de preparación para la consagración, entonces vamos a hacer una ceremonia de consagración. Y en esa ceremonia de consagración, que idealmente se debe hacer en el contexto de una Eucaristía, le vamos a entregar completamente nuestra vida a Jesús por medio de María. En esto consiste la consagración. Algunas recomendaciones importantes antes de iniciar la consagración. En primer lugar, les recomiendo tener un cuaderno para que durante las charlas ustedes vayan anotando aquellas cosas que les van quedando en el corazón y después las puedan reflexionar. Yo les quiero mostrar el primer cuaderno que yo hice cuando tenía 15 años, 15 añitos, y ya hice mi primer cuadernito dedicado a Jesús y a María. Y me dedicaba con mucho esmero para hacerlo de la mejor manera posible. Aquí está, se los muestro. Miren el cuadernito de un jovencito de tan solo 15 añitos, cuando inicié mi camino de conversión. Y cada cosa la hacía con un amor, y cada cosa la hacía con un esmero, y cada cosa la hacía con una devoción. Que ese mismo esmero y ese mismo esfuerzo pongamos nosotros para esto tan importante que vamos a hacer en nuestra vida. Segundo consejo, establezcan un horario, porque si no van dejando ustedes las charlas para mañana. Hemos querido establecer unos horarios fijos para que ustedes puedan hacer su proceso de consagración de una manera eficaz. Tercer consejo, tengan a mano, en la medida en que las posibilidades lo permitan, las herramientas que les daremos para poder prepararse adecuadamente. En el movimiento escribimos el libro Totus Tus, donde está todo el contenido de la consagración que vamos a hacer. Seguramente para muchas personas será difícil adquirirlo de manera física, pero lo pueden adquirir de manera virtual. No es estrictamente necesario que lo tengan, se pueden hacer
toda su consagración sin necesidad de libro. En la página de Lazos de Amor Mariano está lección por lección. También pueden ir a buscar las lecciones en la página de Lazos de Amor Mariano, pero sería bueno tener el libro. Finalmente, les quiero mostrar una copia manuscrita del Tratado de la Verdadera Devoción, puño y letra de San Luis de Montfort. Tengo este regalo. Los sacerdotes montfortianos nos hicieron este regalo. Voy a acercar un poco para que se den cuenta. Esta es la letra de San Luis de Montfort. Ahí están incluso los tachones. Ahí están incluso las correcciones que él mismo hacía. El Tratado de la Verdadera Devoción, santo francés, está todo en francés. Pero ya hay muchas traducciones del tratado y es fácil conseguirlo. Les invito para que tengan el tratado, se enamoren de este libro y para que, leyéndolo, se dispongan a hacer esta consagración total a Jesús por medio de María. Bienvenido a esta aventura. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.